En esta ocasión hablaremos sobre el sistema digestivo. ¿Qué es el sistema digestivo? Veré a continuación que el sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. El aparato digestivo es un largo tubo que se extiende desde la boca hasta el recto. Mide aproximadamente de 7.5 a 11 metros. Suele llamarse también aparato gastrointestinal o alimentario o tubo digestivo. El tubo digestivo se divide en dos, tubo digestivo alto y bajo. El alto está conformado por la boca hasta la tercera porción del duodeno y el bajo desde la tercera porción del duodeno hasta el recto. La boca. La boca consta de 32 dientes, todos especializados para una función específica. Los alimentos acá son masticados, lubricados por la saliva y presionados por la lengua. En ella se forma una pasta húmeda y blanda llamada bolo alimenticio. Esto, como lo decíamos, con ayuda de la saliva que están ubicadas en las glándulas salivales que quedan debajo de la lengua. En la lengua también está debajo, está un hueso que se llama hioides. Si nosotros vemos acá en la parte de la boca, en su interior, está la úvula, que nosotros le llamamos comúnmente amígdala, pero es úvula. Y acá tenemos la fila de dientes en la parte de arriba y la parte de abajo. Son los incisivos, los premolares y los molares. Cada uno de ellos tiene una función específica. Luego nosotros, continuando por el aparato digestivo, encontramos el esófago. Este tubo desciende por el cuello, por detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral. Aquí tenemos la columna vertebral, aquí está la tráquea. Se encuentra formado por fibras musculares de dos tipos, longitudinales y circulares, recubiertas por una mucosa. Esa mucosa es lo que va a permitir que el alimento baje. A través de este conducto, los alimentos son transportados hasta el estómago para continuar su proceso digestivo. Acá entra el alimento, estas son las glándulas salivales, luego pasa hacia el esófago, esta parte de acá, el cual hay que cuidar mucho. Luego el alimento viaja y llega hasta el estómago. En el estómago nosotros miramos que es un órgano ubicado en la parte superior del abdomen. Este se divide en 5 secciones: el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el conducto pilórico. El estómago es parte del aparato digestivo. Acá, estas son las cardias y aquí encontramos nosotros el píloro. Estas son una especie de válvulas que se cierran. Acá el cardias para que el alimento no regrese y acá lo mismo para que el bolo alimenticio que ya llegó, ya viene para este lugar, no se regrese al estómago. Cuando las personas, el cardias está un poco estirado como es un músculo, entonces ahí es donde da lo que se conoce como reflujo, porque las sustancias químicas, como el estómago está en movimiento cuando se está dando el proceso de digestión, entonces hay gotas de sustancias del estómago y entonces estas suben a través del esófago porque el cardias no se cierra normalmente. Entonces eso se le conoce como reflujo. Siguiendo la dirección tenemos el intestino delgado, que es un tubo de unos 6 metros de largo y hasta 3 centímetros de diámetro, que ocupa la cavidad abdominal en su mayor parte. En él se distinguen 3 partes, como es el duodeno, que es la parte inicial, el yeyuno, que es la parte central, y el ilion, que ya es la parte terminal. En
en el intestino delgado es donde se da la digestión. Ahí llega el bolo y se convierte en quimo. Es una sustancia pastosa y a lo largo de todo el intestino delgado hay unas vellosidades que son las que absorben los nutrientes para luego llevarlo a través del torrente sanguíneo a todas las partes donde se necesite. Luego tenemos, ¿verdad?, sus funciones. Termina la digestión de alimentos y son digerir y absorber nutrientes. Como les decía, la motilidad del intestino delgado sirve para mezclar el quimo con enzimas digestivas y secreciones pancreáticas. La motilidad, hablar de motilidad es de la motricidad, o sea, el motor, el movimiento del intestino delgado. Exponer los nutrientes también a la mucosa intestinal para su absorción e impulsar el quimo no absorbido a lo largo del intestino delgado hacia el interior del intestino grueso. Cuando el quimo es procesado, miren, esto es así. Se forma el bolo en la boca, luego pasa por el esófago hacia el estómago y ahí se convierte en quimo. Luego que pasa al intestino delgado, ¿verdad? Es el quimo. Luego se absorben todos los nutrientes y parte del agua y luego el quimo pasa al intestino grueso, ya se llama quilo. Esos son los nombres que se le dan al alimento cuando está en el proceso de la digestión. Luego el intestino delgado posee inervación parasimpática y simpática. Esta inervación son los nervios del sistema nervioso simpático y parasimpático. Uno de ellos, estos sistemas parasimpático y simpático son los que equilibran el sistema nervioso. La inervación parasimpática proviene del nervio vago, que es el nervio más largo, ¿verdad?, del sistema nervioso, y la simpática corresponde a fibras originales en los ganglios mesentérico celíaco superior. Luego tenemos acá el intestino grueso. El intestino grueso se divide en ciego, colon y recto. La porción del aparato intestinal que continúa al intestino delgado se llama intestino grueso. Su diámetro es mayor que el primero, sin embargo la longitud es bastante menor. O sea, al hablar de diámetro es el grosor, ¿verdad?, la anchura. Dice de que es de 1.5 a 1.8 metros de longitud, o sea, de largo. Y el diámetro promedio es de 6 centímetros, pero disminuye hacia el extremo final del tubo. Si nosotros miramos acá, esto que está acá es el apéndice. Cuando nos enfermamos, cuando el apéndice se contamina, ella se inflama y hay que extraerla de forma quirúrgica. Luego, ¿verdad?, seguimos nuestro recorrido y encontramos acá las glándulas anexas, que le llamamos. Acá son los órganos de manera general del aparato digestivo. Está la boca, la faringe, el esófago, está el estómago, el intestino delgado y el grueso. Dentro de las glándulas anexas tenemos nosotros, está el hígado, la vesícula biliar que está acá, esta ubicación es la vesícula biliar, está el páncreas. El páncreas segrega una proteína que se llama insulina y la insulina lo que hace es que controla los niveles de azúcar en la sangre. Cuando esta proteína empieza a tener un funcionamiento anormal, la persona no puede controlar, o sea, hay un desequilibrio en la concentración de azúcar en la sangre y ahí es donde viene la enfermedad que se llama diabetes mellitus. Continuamos el recorrido del sistema digestivo. Aquí están las glándulas anexas, como les estaba diciendo, está el hígado, que es una de las glándulas mayores del cuerpo humano y una de los órganos más importantes, porque el hígado pesa 1.4 kilogramos a 1.5 kilogramos. Quiere decir que pesa alrededor de 3 libras. Acá tenemos, ¿verdad?, el lóbulo derecho, la vesícula biliar. Aquí tenemos un ligamento falciforme y aquí lo vemos desde otro ángulo. Aquí está una impresión renal, la impresión duodenal. Okay. Cuando la vesícula ya no es capaz de degradar, ¿verdad?, junto con el hígado, porque esa es la función principal del hígado, que
los lípidos, o sea, las partículas de grasa, él lo que hace es que degrada esas partículas a su ínfima expresión para que el cuerpo, el organismo la pueda absorber. Pero cuando se consume demasiada grasa, cuando hay demasiada grasa en el sistema, en el torrente sanguíneo, entonces se satura y ya no puede funcionar normalmente. Ahí es donde se dan lo que se llama cálculos biliares. Y entonces se inflama la vesícula y produce grandes dolores y hay que sacarla. Por eso hay que tener una buena alimentación. Aquí miramos que dice que es una fábrica química ya que realiza más de 400 funciones distribuidas en 3 categorías: almacenamiento, protección y metabolismo. Produce bilis que se almacena luego en la vesícula biliar. Almacena también vitaminas solubles en grasas como la A, B y E. Es especialmente importante para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Cuando la glucemia es baja, el hígado puede desdoblar el glucógeno en glucosa y liberarla en el torrente sanguíneo. Ok, acá tenemos la vesícula biliar de la cual ya hemos hablado. Aquí está el páncreas también, que ya hemos hablado de él. Está el vaso, este es una glándula muy importante. Sé que es un pequeño órgano situado por debajo del diafragma izquierdo, detrás del estómago, por delante del riñón izquierdo, por encima del colon descendente. Es muy importante porque produce linfocitos que eliminan eritrocitos, etc. En su interior se destruyen los hematíes viejos, o sea, los glóbulos rojos. Cuando el vaso se inflama, es señal de que hay una infección en el cuerpo. Tenemos también aquí los procesos de la digestión, como lo que es la masticación, la deglución, el peristaltismo en el esófago, ¿verdad? Aquí está la digestión intestinal, que dice que se completa en el intestino formado por dos partes diferentes, el intestino delgado, el grueso, ¿verdad? Lo que ya hemos visto anteriormente. Y acá está el resumen del proceso digestivo, como es ingestión, digestión, absorción. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto.